buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Estamos en el día martes 14 de abril y para comenzar esta entrega informativa, aquí están nuestros titulares. El gobierno emite un decreto con nuevas disposiciones para detener la propagación del COVID-19. Una de estas disposiciones es que la población está obligada a permitir el ingreso a sus viviendas a delegados del Ministerio de Salud. Ya le damos más detalles. El Fondo Monetario Internacional aprueba préstamo por $389 millones a solicitud del gobierno salvadoreño para enfrentar la pandemia del coronavirus. En el país se registra el primer caso de COVID-19 en un menor de 9 años, mientras en San Salvador las autoridades confirman nuevos contagios locales. 12 vehículos y una motocicleta se vieron involucrados en un aparatoso accidente en la carretera Troncal del Norte. Conozca el saldo de este múltiple percance vial. El presidente Donald Trump anunció que suspende el financiamiento que da a Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, entidad a la cual señala de encubrir la propagación del coronavirus. Vamos a comenzar presentándole el detalle de los casos de COVID-19 que hasta la fecha se han confirmado en nuestro país. De hecho, se ha conocido que del total de todos estos casos, 32 son locales. De acuerdo a los datos oficiales, se registran 149 casos confirmados de coronavirus en el país. De estos, 32 son contagios locales, es decir, se trata de 32 personas que no viajaron, pero que sí tuvieron contacto estrecho o directo con los casos importados. El mayor número de contagios locales se ha registrado en el departamento de San Salvador, con 18 personas enfermas. 10 de estos casos se han dado solo en el municipio de San Salvador. Le sigue Santo Tomás con 3 contagios, Ilopango con 2, San Martín, Ciudad Delgado y Mexicanos con una persona contagiada respectivamente. Santa Ana es otro de los departamentos con mayor número de casos, con 4 personas infectadas, al igual que Usulután, mientras La Libertad registra 2 casos, San Miguel, Morazán y La Unión, un contagio respectivamente. Entre las personas enfermas se encuentra un menor de edad de entre los 0 y los 9 años, además de 4 adolescentes entre los 10 y 19 años. La cifra que se ha mantenido sin variaciones es la de fallecidos. El 6º y último deceso se reportó el pasado 9 de abril. Además, personas recuperadas ya suman 25. El Ministerio de Salud ya ha practicado 7.230 pruebas a quienes guardan cuarentena en los 88 centros de contención, que a la fecha son 4.287 salvadoreños y 1.768 personas más ya han cumplido con su cuarentena y han regresado a sus hogares, mientras que 2.049 salvadoreños han sido retenidos por romper la cuarentena domiciliaria. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y la alcaldía de San Salvador explicó el proceso que se va a realizar para dar sepultura a las personas que fallezcan por el COVID-19 en el país. Considero que pesan muchísimo más los derechos que tiene una sociedad entera a la vida y a la salud que el derecho individual o constitucional que tenga una persona a la libre movilidad. Esta es la postura del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, al apoyar las acciones implementadas en el régimen de excepción, con el objetivo de facultar al gobierno con las herramientas necesarias para suspender algunos derechos constitucionales y priorizar el bien común. Espera un acuerdo entre la Asamblea Legislativa y el gobierno para extender las medidas de prevención y contener el impacto del coronavirus en el país. El gobierno tiene que tener herramientas coercitivas para poder evitar que esa persona ande propagando la enfermedad y contagiando a más personas. Y por eso es que yo apoyo de manera decidida que haya un régimen de excepción para estas y que le dé al gobierno medidas coercitivas, herramientas que puedan imponer por la fuerza la suspensión de ciertos derechos por el bien común.
El edil capitalino se refirió también a la distribución de los fondos de emergencia para las municipalidades, que según los criterios de asignación del FODES, a San Salvador se le otorgaría el 1.47%. Sostiene que debería ser el 9%, es decir, aproximadamente 54 millones de dólares. Esto por representar al 9% de la población y más de la tercera parte de la actividad económica del país. Aquí se trata de hacer lo justo, lo decente y lo correcto, y no de hacer de esto una piñata, ¿verdad? Aquí se trata de que esa ayuda sea canalizada para servir los objetivos para los cuales ha sido planteada, que es que se apoye a los sectores más afectados. Obviamente los sectores más afectados van a ser los sectores más poblados. Mientras tanto, los esfuerzos como alcaldía continuarán para beneficiar a los sectores más vulnerables de San Salvador con las campañas sanitarias en colonias y mercados y la ayuda con bolsas solidarias a las familias de distintas comunidades de la capital afectadas por la emergencia del COVID-19. Estamos en la comunidad de La Fosa, uno de los centros poblacionales más importantes del municipio de San Salvador, en el distrito 1 de la capital, y donde también existen muchas familias en situación de necesidad y de vulnerabilidad que estamos apoyando en esta ocasión, donde vamos a ir. Para este plan, la municipalidad ha invertido cerca de 1.6 millones de dólares, beneficiando a más de 300.000 familias con insumos básicos de alimentación. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bien, y estas son las declaraciones que daba el alcalde de San Salvador al referirse a lo que está dado en discusión en estos días en la Asamblea Legislativa respecto a la movilidad de las personas y el estado de excepción. Ahí escuchábamos que el alcalde decía que él está de acuerdo en que se restrinja la movilidad porque no debe ser permitido, decía, de que una persona enferma vaya y contagie a muchas más. Recordemos que este tema ha estado en debate en la Asamblea Legislativa y, por cierto, el estado de excepción concluyó. Y hasta ahora pues los diputados decían que no estaban de acuerdo en prorrogar una medida como esa debido a lo que ellos consideraban abusos. Sin embargo, ha habido más información que está relacionada con la alcaldía de San Salvador, porque les decíamos que la alcaldía dio a conocer los protocolos que se van a seguir para sepultar a personas que fallezcan por COVID-19. Les adelantamos un dato, solo se va a permitir a 2 parientes que asistan a estos sepelios, pero tenemos más en el siguiente informe. Estas son las fosas que ha puesto a disposición la alcaldía de San Salvador para sepultar a las personas que fallezcan por COVID-19 en el país. En las imágenes se observa a varios trabajadores de la comuna que realizaron un entierro en días recientes de una persona que falleció por este virus. Empleados de la alcaldía explicaron que todo se realiza de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Que ellos no tengan ningún temor, según la OMS se están cumpliendo todo, pues, o sea, van en doble bolsa, ya van con líquidos y para que no tengan ningún temor. Y también por familiares contribuyentes, que cuando están aquí le preguntan al médico, mire, ¿y qué pasaría por algo motivo? Entonces, se tiene personal médico aquí en el cementerio, en las oficinas administrativas, para brindarles cualquier charla o cualquier duda que ellos tengan. En el cementerio La Bermeja se cuenta con 118 fosas para estos casos. Se trata que el proceso del tratamiento de los cadáveres sea rápido, evitando cualquier proceso burocrático, y de esta manera disminuir los riesgos de posibles contagios, además de otras medidas. Para lo cual hemos tomado ya nuestras propias medidas que van desde lo administrativo, la parte médica, la vigilancia y lógicamente, como ustedes pueden ver, el equipo operativo que lleva a cabo el enterramiento. En ese sentido, le hemos pedido a los familiares de la persona que fallezca en un hospital que el cadáver no sea movilizado del centro donde está hasta que no se haya hecho todo el procedimiento administrativo y legal que se tiene que realizar. El ingreso a los familiares también es limitado. Solamente se permitirá a 2 personas que deberán presentar las constancias médicas de la causa del fallecimiento y siempre guardando las medidas de seguridad. Un reporte de Raúl Hernández.
Y al menos 20 trabajadores del sistema de salud pública fueron puestos en cuarentena por haber tenido contacto con una persona que en un inicio fue diagnosticada con neumonía, pero después le fue detectado COVID-19. 20 personas entre médicos, enfermeras y auxiliares del Hospital Nacional Sacamil fueron puestos en cuarentena en un hotel del Departamento de la Libertad por nexos epidemiológicos que sostuvieron con paciente que dio positivo a COVID-19 y que anteriormente fue diagnosticado con neumonía. Así lo confirmaron fuentes oficiales. La cuarentena tendrá una duración de 5 días. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en su red social de Twitter y escribió: "Lo que hemos hecho en el Hospital Sacamil es justo lo que dijimos que haríamos en la fase 2, salir a buscar pacientes a donde podamos, empezando por personas con enfermedades respiratorias en hospitales obviamente, aislar todos los nexos epidemiológicos y realizarles pruebas. A diferencia de otros países donde la gente muere por neumonías extrañas, nosotros ordenamos hacerles pruebas a todos estos pacientes, aunque los médicos no hayan reportado síntomas de COVID-19. Luego, como explicamos en cadena nacional, aislamos en hoteles a todos los nexos epidemiológicos por 5 días, incubación mínima del virus para ser detectados con pruebas PCR. Los positivos recibirán tratamiento y se buscarán también sus nexos para que pasen por el mismo proceso. Algunos saldrán positivos, lo que nos permitirá darles el tratamiento correcto. En este caso, el paciente portador del virus y que tuvo contacto con el personal médico fue llevado al Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, donde provisionalmente se atienden a las personas con COVID-19 en el país. Solo en las últimas 24 horas se realizaron 501 pruebas de COVID-19, 489 salieron negativas y 12 positivas. De ellas, 2 fueron detectadas en centros de contención y 10 de manera local. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, informó en su cuenta en la red social Twitter que dio instrucciones al Ministerio de Turismo para que contrate hoteles para que el personal de salud que está combatiendo el COVID-19 se hospede gratuitamente. Ahí tendrán alimentación, dijo. También ha ordenado al Ministerio de Salud para que se abastezca de insumos médicos y de bioprotección. Y contarles que las personas mayores de 60 años son el sector más vulnerable al COVID-19. Pero en el mundo existen casos de personas adultas mayores que lograron vencer el padecimiento. Conversamos con un especialista sobre este tema. Él es Bill, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que tiene 104 años. El pasado 5 de marzo se sumó a la lista de personas contagiadas por coronavirus en Estados Unidos. Su diagnóstico fue moderado según los doctores, quienes tiempo después le dieron el alta. Logró superar la enfermedad y no solamente es sobreviviente al COVID-19, sino también a la gripe española. En Italia, uno de los países más golpeados por la enfermedad y con más de 20.000 muertes, una mujer de 103 años se recuperó de coronavirus. Aseguró que el valor, la fortaleza y la fe fueron claves. En Irán se contabilizan casi 75.000 casos confirmados. En medio de la lucha por el virus, surgen noticias positivas, como el caso de una mujer de 103 años, quien logró vencer el coronavirus. Esos son solo algunos de los ejemplos de personas que se encuentran en el rango de edad más vulnerable a infecciones graves o fatales. Estamos hablando de los mayores de 60 años. El doctor Otonil Sánchez nos explica el porqué. Se cree que una parte de este riesgo se debe al debilitamiento del sistema inmune debido a la avanzada edad. Pues a medida envejeces, tus pulmones ya no son tan elásticos ni resistente como cuando eras joven. Este tipo de cosas, en combinación con cualquier problema crónico de salud que puede presentar la persona, tienden a propiciar esta pérdida de la función pulmonar. La tasa de mortalidad es proporcional a la edad. Por ejemplo, en el caso de China, las personas de 80 años en adelante tienen un 14.8% de probabilidades de morir, según expertos. Sin embargo, los casos de adultos mayores recuperados son la evidencia que existen posibilidades de superar la enfermedad. De hecho, se están viendo que personas de edad avanzada
que reciben una atención adecuada han superado la enfermedad. Y es importante tomar precauciones, entre ellas el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Usar alcohol gel desinfectante cuando no haya jabón. Y los medicamentos de uso diario es mejor pedirlos a domicilio o enviar a alguien más de la familia. Un claro ejemplo fue el de un hombre de 86 años que padecía 13 enfermedades crónicas, a la que se sumó el coronavirus. Pese a su diagnóstico poco alentador, se convirtió en uno de los más de 465,000 recuperados en el mundo. Este es un informe de Marcela Rivera. La Dirección Nacional de Medicamentos y la Defensoría del Consumidor verificaron el ingreso de 600,000 mascarillas descartables provenientes de importadores privados para abastecer el mercado nacional. Esto como parte de la emergencia por el COVID-19. Las mascarillas serán distribuidas en las farmacias y principales puntos de venta del país a partir de este miércoles 15 de abril. Además, se va a mantener una inspección conjunta para evitar el acaparamiento y el aumento de los precios en este tipo de productos. Se han recibido 600,000 mascarillas, son mascarillas que vienen para la disposición de las personas y las puedan adquirir en farmacias y en diferentes establecimientos. Son importadores que de alguna manera, bajo las dificultades que representa en este momento la logística mundial, han logrado tener éxito para traer el producto al país y se esperan que en las próximas 2 semanas puedan ingresar alrededor de 2.4 millones de mascarillas. Y una serie de denuncias reportadas desde los centros de cuarentena presentó el Procurador de Derechos Humanos ante los diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Más días de lo necesario en centros de confinamiento, falta de pruebas médicas e información de los resultados, permanecer hacinados en algunos lugares no adecuados. Son de las denuncias más frecuentes que ha registrado la Procuraduría de Derechos Humanos durante este periodo de emergencia por la pandemia del COVID-19, de parte de personas en cuarentena obligatoria en centros de contención. Informe compartido con los diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Tener a una persona por más de 30 días desde el ámbito legal no estaría justificado. Habría que analizar desde el ámbito médico. ¿Cómo procede en el ámbito médico? Pero el llamado es ¿por qué andar entregando a la gente de noche? A mi sobrina, que tiene 2 años y medio, la fueron a entregar a las 2:30 de la madrugada. Es muy claro que, aunque la medida inicialmente pueda ser positiva, sí hubo falta de planificación, hubo falta de una adecuada coordinación y eso está a la vista. Aquí podríamos pasar hablando toda la mañana de las inconsistencias, diría yo, las arbitrariedades a que han estado sometidas muchísimas personas. El Procurador de Derechos Humanos asegura que prepara un reporte amplio sobre las denuncias hechas en el marco del estado de emergencia de la pandemia y la suspensión de algunos derechos constitucionales. Nosotros seguimos recopilando información. Hemos aperturado un expediente por cada departamento del país en donde estamos almacenando toda la información que estamos teniendo y una vez termine esta situación obviamente haremos un informe especial para evidenciar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, ¿verdad? Debe entenderse que sea quien sea la persona que ha afectado derechos humanos, lo vamos a decir. Y en esa dinámica hemos venido trabajando. No defendemos ningún color, defendemos a la población. La población en general requiere de la PDH. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Es momento de que hagamos una pausa comercial, pero más adelante le vamos a mostrar las imágenes de un accidente que ocurrió en la carretera Troncal del Norte. De hecho, esto es un adelanto de lo que ahí ocurrió, para que usted tenga una idea de la situación en la que se vieron involucrados muchos automovilistas. Así es, varias personas resultaron lesionadas después de este aparatoso accidente de tránsito. Cuando volvamos de la pausa, los detalles de esta y otras noticias. Vamos
Pasemos al detalle de más informaciones. A pesar de las medidas de cuarentena domiciliar y las restricciones en el flujo vehicular, escuche usted, continúan los accidentes de tránsito. Le presentamos el saldo de un múltiple percance vial en la carretera Troncal del Norte. Estas imágenes muestran el preciso momento cuando una rastra embiste a varios vehículos particulares y un microbús Coaster sobre la carretera Troncal del Norte en el carril que conduce al municipio de Apopa. El percance vehicular ocurrió sobre el kilómetro 10 en jurisdicción de Ciudad Delgado. En el suceso se vieron 13 vehículos involucrados, entre estos un microbús de la ruta 45AB, 2 rastras cañeras y un motociclista. Este es un múltiple accidente en el que tenemos 13 vehículos involucrados, incluyendo una motocicleta más el microbús que lo alcanza a ver aquí y 2 rastras cañeras que han sido las involucradas en el accidente también, ¿verdad? Lo que se presume que es la rastra que está atrás, se ha llevado varios vehículos y lo ha llegado a detener en la rastra que está adelante, ¿verdad? Entonces se presume que tal vez la rastra puede haber tenido algún percance de como falla de frenos o algo, un desperfecto mecánico o venía a excesiva velocidad. Ahorita están siendo trasladados el joven con mayor lesiones, que es un motociclista. Se contabilizan al menos 12 lesionados. El de mayor gravedad es un motociclista y varios ocupantes del microbús del transporte colectivo. José Alfredo Alfaro es uno de los afectados por este percance y relata cómo sucedió el accidente. Nosotros veníamos ya con una velocidad ya despacio porque ya habíamos visto el obstáculo que teníamos adelante, que era la otra rastra que estaba parada. Estaban unos señores trabajando, no sé si era de CAE o no sé, cable, pero la señalización que habían puesto ellos no estaba a distancia, sino que estaba cerca de donde ellos. O sea que todos los vehículos venían y de repente la rastra primera se detuvo y empezaban a detenerse todos. La rastra primera ya estaba detenida cuando nosotros veníamos, sí, veníamos despacio, ya todo. La rastra que ha hecho el accidente, esa venía a excesiva velocidad. No sé qué le pasó al muchacho, si vendría dormido o no sé qué es lo que le pasa, pero... Por su parte, el conductor de la rastra a la que se le atribuyen los daños y la causa del accidente por ir a exceso de velocidad, niega los cargos y expone que fueron unos trabajadores del tendido eléctrico quienes no tenían señalización. Que los trabajadores tenían ahí, estaban trabajando y no tenían señalizaciones ahí arriba, pues por lo menos tenían que poner una vuelta ya. Y de repente se paró alguien allí y de repente me paré yo, ya no me pude detener. Eso es todo. ¿Y a qué lado estaban trabajando los señores Tenían tapado, pero solo allá, y allá arriba tenían que haber puesto señas ahí. Javier Menéndez también venía manejando y explicó que 4 vehículos ya estaban detenidos antes que la rastra impactara contra ellos. Pues estábamos haciendo alto porque estaban unos muchachos arreglando unos cables adelante y habían como 4 carros haciendo stop. Y ahí estaba yo cuando sentí fue el golpe por detrás y el camión cañero me llevaba de arrastrada, ya viendo para arriba. De ahí para allá ya no me acuerdo de nada, quedé inconsciente como unos 5 minutos. Lo más recomendable es manejar a la defensiva y estar atentos a las señalizaciones en la carretera, en el caso que tenga la necesidad de salir de su casa. De lo contrario, lo mejor es que continúe guardando la cuarentena. Imágenes de Ever Ábalos, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Lo más recomendable es no salir de casa si no es necesario. Tenemos un comparativo sobre los accidentes de tránsito fallecidos en estos percances y lesionados en el periodo del 1 de enero al 13 de abril de 2019 y 2020. El año pasado se registraron 5.864 percances viales. En lo que va, mejor dicho, del 2020, han ocurrido 5.213, es decir, 651 accidentes menos. En el 2019, 400 personas fallecieron en percances viales hasta el 13 de abril. Este año se registran 334 personas o víctimas fatales, es decir, 66 casos menos. Si hablamos de lesionados, el año pasado se reportaron 3.084. En lo que va del 2020 se registran 2.782 heridos en accidentes de tránsito, es decir, 302 menos.
Y el turismo está siendo duramente golpeado por la pandemia de COVID-19. La ministra de ese ramo, Morena Valdés, dice que ese sector podría tener una caída de hasta un 25%. Como te decíamos, estimado un 25%, que podría ser equivalente a 440 millones de dólares. Estas son las consecuencias que el COVID-19 dejará al sector turismo, uno de los más golpeados por la pandemia y que más tiempo tardará en recuperarse, dice la ministra Morena Valdés. Todo fue el primero afectado, el sector que va a ser de primera línea definitivamente y va a ser el último en recuperarse, porque seguramente para que volvamos a viajar como viajábamos antes, vamos a pasar por un periodo de tiempo más largo que de los otros sectores. Los rubros más afectados dentro del sector turismo son las turoperadoras. Si tú me preguntaras, son las que más han salido afectadas y los guías turísticos, porque claro, ellos viven del día a día y es donde tenemos más micro y pequeñas empresas. El gobierno anunció un presupuesto de $600 millones para reactivar a las pequeñas y medianas empresas. Las que pertenecen al sector turismo están contempladas para recibir ayuda luego de la crisis. Te digo, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Economía. Exactamente, hoy tuvimos una reunión virtual, ahora nos hemos hecho expertos en toda la parte digital y justamente lo hablábamos con la ministra de Economía, ¿verdad? Hacer esa hoja de ruta y la micro, la pequeña y la mediana empresa son nuestros principales beneficiarios y a los que de verdad tenemos que generarle liquidez, que sabemos que esa es la principal preocupación de estos rubros. Mientras tanto, para reducir el impacto económico a este sector, se ha incluido más de 73 hoteles pequeños, medianos y grandes. Estos funcionan como centros de contención. Carla Goches, Noticiero Hechos. El gobierno anunció que se incluirá al sector de vendedores informales para que reciban el subsidio de los $300. Algunos comerciantes no han obtenido este beneficio, por lo que deben salir a trabajar en medio de la cuarentena. Don Douglas sale desde muy temprano a buscar el sustento de su familia. Él no puede quedarse en casa. A pesar de que el gobierno anunció que se incluirían a los comerciantes informales para entregarles el subsidio de los $300, no ha recibido este beneficio. Entonces he mandado varias veces mi número de DUI, mi NIC, para ver si puedo obtener, ¿verdad? Ese bono de $300 y aparece que no. He hecho también el reclamo, ¿verdad? He mandado igual mis datos y todo y no aparezco que sea favorecido con el bono de los $300. Dice que está consciente del riesgo que implica permanecer en las calles, pero no tiene otra opción. Sí, pues de una o de otra manera la familia sabemos nosotros que nos espera, nos venimos a exponer ante el virus y ante la autoridad que también nos pueda llevar pues a un albergue para pasar una cuarentena. En un comunicado, el gobierno anunció que se van a incluir a los vendedores informales en el beneficio de los $300. Y es que de acuerdo a investigaciones, 2 de cada 3 salvadoreños se encuentran en este sector. Aunque organizaciones del rubro presentaron el listado de los trabajadores, algunos vendedores ambulantes no pertenecen a estos grupos. No pertenezco a ninguna directiva ni a un sindicato. Para tener ese apoyo de parte del gobierno. El problema es que donde yo vivo, allí no hay recibo de agua ni de luz, ¿me entiende? Porque como es mesón, entonces no dan el recibo, ¿verdad? Pero manifestaron que buscarán ser incluidos. No he llamado todavía al 29, al número que han dado ellos para que uno pueda llamar. Hoy pensaba hacerlo, ¿verdad? Para ver qué solución me pueden dar para yo poder adquirir ese bono de los $300. Muchos de los vendedores del sector informal dicen no estar todavía en el listado para recibir el beneficio de los $300, por lo que solicitan al gobierno se les incluya para poder quedarse en sus hogares y no tener que salir a buscar el sustento diario. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un informe de Carla Goches para Noticiero Hechos. Y un dato importante es el número 929 al que usted puede llamar en el caso para solicitar ser incluido en ese beneficio. Este número usted lo puede marcar incluso si no tiene saldo en su teléfono.
Y seguimos hablando del tema. Los diputados han solicitado a la Corte de Cuentas de la República que se fiscalice precisamente la entrega de esos $300. Ellos señalan que familias que no son de escasos recursos han sido favorecidos con el beneficio. Equipos especializados de la Corte de Cuentas de la República iniciaron este martes la fiscalización del dinero que el gobierno está ocupando para atender la emergencia del COVID-19. Por ejemplo, los $300 que se les está entregando a las familias afectadas por la cuarentena domiciliar. El objetivo es descartar irregularidades para la selección. El gobierno ha destinado más de $400 millones para este rubro. Precisamente es parte del requerimiento que ya se les hizo de información. Cuando se presentó el equipo auditor se les requirió la información como por ejemplo la procedencia de los fondos que están dando, cuál ha sido el proceso de selección, el plan de selección de las familias beneficiadas y dentro de este proceso de selección involucra también la verificación del sector informal, ¿verdad? Entiendo que se está haciendo, por ojo también al equipo auditor se ha incorporado un experto en tecnologías de la información, porque para verificar el sistema de que se están haciendo las inscripciones vía correo. La presidenta de la Corte de Cuentas también se refirió al bono de los $150 que se les entregará a quienes estén trabajando en primera fila ante la emergencia del COVID-19. Como elementos de seguridad y personal médico, no dejaron pasar por alto la fiscalización de la construcción del nuevo hospital para atender a pacientes diagnosticados con el coronavirus, que estará ubicado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Tenemos pendiente la confirmación de la audiencia para presentar al equipo auditor de lo que es la entrega de los $150, que vale decir que hasta el día viernes el Ministerio de Hacienda mandó a todas las UFIs de las instituciones públicas la autorización para que ya se pueda hacer el pago de los $150 a todo el personal que está trabajando en el combate a esta pandemia. Durante la pandemia, la compra de insumos médicos y las donaciones recibidas también serán supervisadas. De encontrar algún tipo de irregularidades, procederán conforme a lo establecido en la ley. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y el comercio ambulante es otro de los sectores que también sufre el impacto por la emergencia sanitaria. Las bajas en las ventas y la pérdida de productos son los principales problemas a los que se enfrentan. El COVID-19 está generando estragos en la economía mundial y en El Salvador no es la excepción. Uno de los sectores más afectados por las medidas de prevención es el de las ventas ambulantes o en las calles. Este es el caso de un grupo de vendedores que todos los días se ubican en la carretera a Santa Ana. Don Miguel Ángel Martínez es uno de los comerciantes que se ha visto afectado en la disminución de las ventas. Afirma que sus pérdidas andan entre los $200 diarios. Pues en lo que consiste la venta, fíjese que no está bien, no está mal, pero sí hay bastantes dificultades. Un aproximado dentro de $400 diarios. Ahora está pues, actualmente por unos 200 quizás, por mitad, ¿verdad? De la misma forma, José Ernesto Umaña, que en un inicio acató la cuarentena, pero al no ser beneficiado por los $300 de apoyo por el gobierno, tuvo que salir a vender para llevar el sustento a la familia. Afirma tener pérdidas lamentables de hasta un 50% menos en comparación a lo que ganaba antes de comenzar la cuarentena. Cuando esto reventó de la epidemia, yo pasé como 15 días sin venir a trabajar y la verdad pues no hallaba qué hacer. El dinero que uno tiene es poco para ir trabajando y eso se va acabando. Eso mismo me hizo salir de regreso a la calle a vender. Pero las pocas ventas no es el único problema al que se enfrentan, ya que a la disminución de consumidores, las frutas y verduras corren el riesgo de que se pierdan al pudrirse. Ante esto, se ven forzados a regalar el producto y así ayudar a otras familias. Sin embargo, hay consumidores que están apoyando a estas familias comprándoles sus productos, que además de no estar frescos, han aumentado de precio. No están muy buenos, pero no hay otra forma, pues, porque los productos algo, por ejemplo el limón está más o menos, ya tiene varios días de estar así. Estos comerciantes hacen un llamado al gobierno
para que puedan ser tomados en cuenta, ya que es la única forma que tienen para sostener a sus familias. Y a las personas que residen o transcurren en la carretera hacia Santa Ana a que los apoyen comprando sus frutas y verduras. Le hacemos un llamado que pasen a comprar, que los precios tratamos la manera de mantenerlos y atender bien al cliente. Estos comerciantes, como otros a nivel nacional, están enfrentando una de las mayores crisis económicas. Mientras tanto, deben acatar las medidas sanitarias y de prevención impuestas por el Ejecutivo, esperando que las condiciones mejoren. Imágenes de Juan Castellanos, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y en su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha hecho más anuncios esta tarde. Informó sobre el ingreso de 33.000 toneladas de maíz adquiridas por el gobierno de El Salvador como parte del Plan de Seguridad Alimentaria. La otra semana entrarán, dijo, otras 17.000 toneladas. Aparte traeremos frijol, arroz blanco y precocido y estamos garantizando la producción y abastecimiento de leche, huevos y pollo, agregó el mandatario. No sabemos si habrá escasez mundial, probablemente no, pero si ocurre, estaremos listos. La ayuda para nuestros agricultores, ganaderos, apicultores y pescadores también viene en camino, dijo. Comida no hará falta, ahora a seguir fortaleciendo el sistema de salud, finalizó. Y el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia para El Salvador por $389 millones en el marco del instrumento de financiamiento rápido para ayudar al país a enfrentar la pandemia del coronavirus y dirigir fondos a los sectores más afectados, incluido el sistema de salud. Este representante del primer desembolso del FMI a El Salvador en más de 3 décadas como parte de un acuerdo de préstamo. La entidad financiera destaca que El Salvador ha adoptado medidas estrictas para prevenir y contener la pandemia desde principios de febrero, incluso antes de que se diagnosticara el primer caso. Aunque se espera que estas medidas de contención, junto a la desaceleración de la economía mundial, inmovilicen la actividad económica a corto plazo y causen un deterioro temporal de las posiciones fiscales y externas del país. Faltan pocas horas para que pierda vigencia la Ley de Emergencia Nacional por el coronavirus. Los diputados se reunieron con representantes del Ejecutivo para crear un nuevo marco legal para prevenir el COVID. El gobierno se reunió con los diputados para dialogar y llegar a un acuerdo sobre la aprobación de una nueva ley de emergencia. Pero lo que sería un encuentro para abordar el tema se convirtió en una situación perfecta para que el Ejecutivo aclare las dudas que tenían los diputados en el área de salud. La verdad es que yo creo que al final todos queremos sacar adelante esto, ¿verdad? Independientemente de los detalles que se dan en los momentos. Entonces yo espero... primero Dios, que las cosas, que encontremos un consenso. Las mismas propuestas que hemos hecho, así como las que hicimos el fin de semana, ahorita solo hemos visto el tema de emergencia y luego vamos a ver el régimen de excepción. Pero el presidente del Congreso sostiene que hay que prorrogar el estado de emergencia tal y como lo conocemos. Pero ¿qué pasaría con las decisiones de la Sala de lo Constitucional? Se pueden desarrollar en los protocolos, en el mismo decreto ejecutivo 19 o puede ser el decreto ejecutivo 20, ya dentro del decreto ejecutivo 19 creo que ustedes ya vieron que hay elementos importantísimos tomados de las resoluciones de la sala, por lo tanto yo no le veo mayor problema. Mientras que Arena y el FMLN se inclinan por crear un decreto que recoja sus propuestas y la de Casa Presidencial. Nosotros podíamos verlo en una integración, nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos, o sea, nosotros no estamos casados con un proyecto. Nosotros estamos en la mayor disposición, por supuesto, de acompañar la ley de emergencia que salga del producto, pues, de la Comisión de Crisis. Tenemos propuestas donde van incorporadas medidas que permitan mantener realmente la cuarentena domiciliar. La reunión continuará este miércoles, donde se podría llegar a un consenso sobre el estado de emergencia que se termina el jueves 16 de abril. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.
Y el gobierno dio a conocer el decreto 19, donde se establecen nuevas medidas para hacerle frente al coronavirus y detener su expansión. En el nuevo decreto, el gobierno establece las medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de contener la pandemia. Se declara a todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta a control sanitario. Obliga a toda la población a mantenerse en resguardo domiciliar obligatorio y a salir de sus viviendas solo en casos autorizados por el decreto. En caso de incumplimientos del decreto, será evaluado por personal médico y catalogado como casos sospechosos, por lo que deberá guardar cuarentena controlada por 30 días. Además, podría incurrir en responsabilidad administrativa o penal. Si conduce un vehículo, será remitido para someterse a desinfectación y quedará en depósito en lugares administrados por el Viceministerio de Transporte y será entregado una vez cancelado un pago. Establece también que cuando se detecte a una persona realizando 3 salidas por semana y sin justificación, será llevado a cuarentena. Según el decreto, toda persona está obligada a permitir el ingreso de delegados del Ministerio de Salud para inspeccionar la vivienda, locales o predios para evaluación sanitaria. Se prohíbe el ingreso de toda persona que provenga del extranjero, a excepción de salvadoreños que serán evaluados por la Oficina Sanitaria Internacional para determinar las medidas sanitarias. También se establece que toda persona autorizada para circular deberá portar obligatoriamente la mascarilla. El decreto además reitera quiénes son las personas que están autorizadas para circular con los respectivos protocolos sanitarios. Las empresas que no acaten las medidas de suspensión de actividades serán cerradas temporalmente. El decreto tiene una vigencia de 15 días, iniciando este 14 de abril. Y la Comisión de Hacienda avaló un dictamen favorable para que las 262 alcaldías del país utilicen el 25% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social FODES para el pago de salarios de los trabajadores municipales, deudas a instituciones públicas y privadas y demás gastos de funcionamiento. La medida tendrá vigencia por un periodo de 90 días, es decir, que los meses de marzo, abril y mayo cubre esta decisión. Los alcaldes puedan utilizar del 25%, casi el 100% para pagar salarios, debido a que las municipalidades no han tenido en este mes y quizás la próxima, en esta emergencia, los recursos de los fondos propios que utilizan, pero según el FODE solo pueden utilizar el 50% del 25% que le asignan de gastos y obligaciones, ¿verdad? No así de inversiones. Entonces lo que hoy ha hecho es dar un decreto transitorio para que en esta crisis algunas municipalidades no van a poder pagar la planilla de fondos propios, puedan utilizar también del 25% del total que le corresponde. Y la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, se presentó a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar las reformas a la ley de la institución que ella preside. Con estas reformas lo que se busca es robustecer la fiscalización de los recursos públicos en las entidades públicas. Entre los cambios se estipula que se deberá hacer un proceso expedito que permita la modernización del juicio de cuentas por audiencias, admitir pruebas testimoniales en juicios de cuentas, de actualizar la normativa. Se pide 1 año para preparar las condiciones adecuadas para ponerlas en marcha. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de su cuenta de Twitter que los salvadoreños que no han podido regresar al país por las medidas por el COVID-19 pueden llenar un primer formulario de asistencia y el segundo formulario será enviado a los correos electrónicos desde la cuenta ayuda-covid19@rree.gov.sb. Es indispensable que se llene el primer formulario para que pueda recibir el segundo y pasar a la siguiente fase del plan de gestión humanitaria que realiza el gobierno. Ahí en pantalla tiene el correo electrónico que debería de recibir. Y la siguiente es una acción ejemplar. En Ahuachapán, una familia empresaria de autobuses puso a disposición del personal de hospitales sus unidades para transportarlos de forma gratuita. El periodista Julio Guevara nos ha preparado un informe sobre este tema.
apareció. Es el microbús blanco que desde hace una semana esperan empleados de salud de diferentes municipios del departamento de Aguachapán. En esta unidad se viaja cómodo y es lógico porque se trata de un servicio exclusivo para estas personas. Lo mejor de todo es que no pagan ni un centavo, gracias a la iniciativa de un empresario que busca marcar la diferencia. Nos vimos en aquella situación de que los señores, de aquí el personal del hospital, de diferentes hospitales del país, como que si los discriminan porque ellos trabajan aquí en el hospital, supuestamente como que si están contagiados. Debido a eso nació la iniciativa de poderles brindar el servicio a ellos. Manuel Magaña decidió poner a disposición 2 de sus unidades para brindarle transporte gratis a personal de hospitales, como un reconocimiento a la ardua labor que desempeñan ante la emergencia del coronavirus. Idea que sin pensarlo 2 veces apoyó uno de sus hijos. La verdad me siento bastante satisfecho porque estamos de una manera ayudando a todo el grupo médico. A las 5 de la mañana arrancan motores. Este autobús recorre todo el municipio de Aguachapán, previa ruta establecida. Y este microbús sale a El Refugio, a Tiquisaya y Turín, ambos para transportar a médicos, enfermeras y ordenanzas hacia el Hospital Nacional Francisco Menéndez. Gran iniciativa, dicen los beneficiados, hombres y mujeres que agradecen el gesto hacia ellos. Dios los bendiga, no saben qué ayuda nos están dando. Cuenten, compañeras, cómo nos ha costado viajar, ha sido tremendo todos estos días. En tiempos normales, las unidades de Manuel prestan servicio para fábricas y universidades, pero en dichos lugares las actividades están paralizadas. Fue ahí cuando pensó que como empresario podía aportarle a la sociedad ante la emergencia y dijo: daré transporte gratuito para el sector salud. Dios no lo permita, uno vaya a infectar de esta enfermedad. Las últimas personas que están con uno son ellos, médicos y enfermeras. Ni mi papá, ni mi mamá, ni hermanos, ni mi esposa, nadie va a poder, estar con uno ya en esa área. Solamente son los médicos y las enfermeras las últimas personas que lo pueden llegar a atender a uno. Entonces lo menos que podemos hacer de corazón es servirle a ellos. La jornada es mañana, tarde y noche, porque así como salen a traer al personal, también lo van a dejar. Y claro, significa gastos, porque las unidades queman diésel en cada uno de los viajes. Pero Manuel y su hijo dicen que no importa, porque la satisfacción que sienten en este momento es grande, al punto que hicieron la promesa que continuarán hasta que la emergencia desaparezca. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¿Lo ven? El Salvador tiene buenos empresarios también. Felicidades, que Dios los bendiga a ellos y por supuesto a todo el personal médico, a todo el personal, médicos, enfermeras, a toda la gente que está ahí, desde la gente de la limpieza, del aseo, la gente de la comida, a todo el personal, porque de ellos son las últimas personas que ven todas estos seres humanos que han sido diagnosticados con COVID y que se encuentran en esas etapas críticas. Hay que agradecerles porque ellos también tienen a su familia, pero las dejan para servir a los demás. Felicidades, aplausos y todos nuestros respetos. Y bien, antes de ir a la pausa, quiero decirles que vuelven las toallas playeras. Llévate la tuya por 10 puntos en aportaciones a CACU de RL. Alcanza tus sueños y mejora tu vida. Vamos a la pausa.
Es momento de que conozcamos cuál es la situación en Guatemala con respecto al COVID-19. Nuestra colega Ligia Toledo nos informa. Ligia, buenas noches. Bien, estamos tratando de hacer contacto con Ligia. Ahí está. Prácticamente a un mes de haberse registrado el primer caso de COVID-19 en Guatemala, hoy la cifra asciende ya a 180 casos confirmados. El presidente de la República indicó que el 78% de estos casos se concentran en 3 departamentos, que son prácticamente el departamento central y 2 aledaños, Zacatepeques y Chimaltenango. Por otra parte, anunció que el día de mañana se estará habilitando el segundo hospital temporal ubicado al occidente del país para atender a posibles casos de COVID-19. Hay muchas dudas en torno a cómo se realizará y cómo se canalizará la entrega a las personas que han resultado afectadas durante esta crisis que se vive por la pandemia, por lo que el día de mañana autoridades de la cartera de Desarrollo, de Economía y de Finanzas estarán brindando un mensaje a la población para aclarar estas dudas y que ellos conozcan de primera mano cómo es que se entregará esta ayuda tanto económica como de alimentos. Asimismo, también es importante mencionar que la cartera de salud ya está en el proceso de adquisición de 5 millones de mascarillas N95 para el personal de salud. Este es mi informe desde Guatemala. Soy Jacqueline López para la RNA. Gracias por tu reporte desde Guatemala y contarles que el gobierno de Nicaragua habló de la situación del COVID-19 en ese país. La periodista Daniela Rodríguez Morazán nos informa. La última información brindada por parte de las autoridades del Ministerio de Salud arroja que Nicaragua mantiene el número de pacientes con coronavirus en 3, de los cuales 2 se reportan estables y 1 en estado delicado. Detallan que se sitúan 8 personas en seguimiento, a las que el día de hoy se suman 2 personas más, para un total de 10 pacientes bajo el cuidado y monitoreo de los responsables de la salud. Expresan que no se registran casos de transmisión local comunitaria. Se desconoce el número de pruebas de COVID-19 realizadas en el país, pues es un dato que hasta el momento se mantiene en incógnita para con la nación. Y comunicarles que el presidente de Nicaragua no ha comparecido en público desde hace ya más de un mes. Las conferencias brindadas en cuanto a la situación de coronavirus en el país, como ya antes mencionaba, son brindadas por representantes del Ministerio de Salud. Hasta el día de hoy, el pueblo de Nicaragua desconoce las razones de la negativa por parte del gobierno a tomar medidas contra el coronavirus, como el cierre de fronteras o la cuarentena domiciliar. Además, se ha ordenado que los médicos no puedan hacer uso de mascarillas o gel desinfectante para no alarmar a los pacientes. Esto según la filtración de algunos trabajadores de la salud en hospitales públicos. Es todo lo que tengo que informar en torno a la actual situación del país. Desde Managua, Nicaragua, les informó Daniela Rodríguez Morazán. Gracias, Daniela. Ahora vamos a ir a Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que va a suspender el financiamiento de su país hacia la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia por coronavirus en el mundo, que ya dejó al menos 123.920 muertos y casi 2 millones de contagiados. Trump dice que se va a realizar un estudio para examinar el rol de la OMS y los acusó de encubrir la difusión de información errónea de China sobre el virus. Según el presidente Trump, el organismo impidió la transparencia informativa sobre el brote de coronavirus y Estados Unidos, su mayor financista, aportó $400 millones el año pasado. Ahora discutirá qué hacer con todo ese dinero. Enfatizó que si la OMS hubiera hecho su trabajo y enviado expertos a China para evaluar objetivamente la situación en el terreno, el brote se hubiera contenido con muchas menos muertes. La reapertura de algunos comercios o lugares públicos en Austria e Italia y la tímida vuelta al trabajo de ciertas industrias en España después de semanas de confinamiento inyectan esperanza en un planeta paralizado por la pandemia y temeroso de una futura recesión. Una tímida salida del confinamiento.
Los comercios de países como Austria o Italia fueron autorizados a abrir progresivamente. Si las cifras vuelven a ir en la dirección equivocada, entonces obviamente tendríamos que tirar del freno de emergencia que hemos provisto en caso de que sea necesario. El martes, algunas arterias comerciales de Viena recobraron su vitalidad, aunque las huellas del coronavirus siguen presentes. Creo que hasta el final del año tendremos que usar una mascarilla, supongo. Mientras el virus todavía permanezca en el aire, antes es mejor usar una máscara por más tiempo y tendremos vida normal otra vez y podremos celebrar Pascua y Navidad nuevamente. Creo que eso es muy importante para nosotros. En Italia, el país más afectado de Europa, se mantiene el confinamiento hasta el 3 de mayo, pero papelerías, librerías y tiendas de productos infantiles pudieron reabrir sus puertas en algunas regiones. El gobierno también autorizó el reinicio de las actividades forestales y agrícolas, entre otras, siguiendo los pasos de España, donde el lunes se reactivó parte de la construcción y actividades industriales. En Francia, los siniestros balances de víctimas también comienzan a mejorar, aunque el gobierno prolongó el confinamiento hasta el 11 de mayo. Tengo suerte de que nadie a mi alrededor esté enfermo, porque todos hemos estado confinados. Lo que es preocupante es el después. ¿Cómo será? Porque todos podríamos enfermarnos. Eso es lo que me preocupa. Ante el inicio del levantamiento progresivo del confinamiento, la Organización Mundial de la Salud pidió no bajar la guardia hasta lograrse una vacuna segura y eficaz, con el fin de evitar nuevos brotes. The way down is much slower than the way up. Y vamos ahora hasta China continental, donde inició todo esto de la pandemia. Este país ha cerrado sus fronteras con Rusia tras el aumento de casos importados de coronavirus. La mayoría de los pacientes de coronavirus en China se han recuperado y en Wuhan, el epicentro de la pandemia, se levantaron las últimas restricciones de desplazamiento la semana pasada. Pero China sigue reportando casos nuevos en viajantes que llegan desde el extranjero. Las medidas de distanciamiento social, revisiones de temperatura y otras continúan vigentes mientras se reanuda la actividad comercial y las personas vuelven a sus trabajos y otras actividades. En la ciudad de Suifenge, en la frontera con Rusia, trabajadores construían el lunes un laboratorio para apoyar los esfuerzos de contención. La frontera ha sido cerrada y unidades especiales médicas fueron enviadas a la zona, ya que hubo un aumento rápido en el número de casos de COVID-19 que llegaron desde Rusia. El domingo, la ciudad tenía 243 casos. Más de 83.300 personas han contraído COVID-19 en China y 3.345 han muerto, de acuerdo con el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país. Más de 78.200 se han recuperado. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y desde República Dominicana nos informa la periodista Fanny Luna. Adelante. Gracias a todos nuestros amigos de la red de noticias Salvavisión. Les saluda Fanny Luna desde AN7 República Dominicana. Estaremos hablando de todo lo que acontece sobre la pandemia del coronavirus o COVID-19 en nuestro país. En el día de ayer culminó la primera etapa del estado de emergencia de 25 días y entonces hoy inicia una extensión de 17 días. Es por ello que continúa el toque de queda en nuestro país y es que a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana nadie puede estar en la calle y las personas serán apresadas. En el día de ayer fueron apresadas unas 900 personas, o sea, menos de lo que han sido apresados en estos 25 días porque casi siempre son más de 1.000 los ciudadanos. En total, en estos 26 días han sido apresadas más de 36.000 personas. Pero en el día de hoy un grupo de estas personas detenidas fueron utilizadas para trabajo comunitario, como por ejemplo barrer en las calles. En el municipio de Santo Domingo Norte a estas personas se les dio la orden de limpiar las principales avenidas de nuestro país por simplemente no acatar el toque de queda y quedarse en su casa. A disposición del Ministerio Público se le otorgan multas o también incluso prisión temporal, pero en esta ocasión estas imágenes que estamos viendo ahí son algunas de las
las personas apresadas en estos últimos días están siendo utilizadas para barrer las calles. Definitivamente, cada día en nuestro país los casos de coronavirus van en aumento. En el día de hoy, 3.286 casos como positivos. Es toda la información desde República Dominicana. Se despide Fanny Luna desde AN7. Gracias, Fanny, por el reporte. Ahora nos vamos a Estados Unidos nuevamente. La ciudad de Los Ángeles pondrá a disposición esta semana ayuda económica para personas en extrema pobreza. Steven Carter nos informa desde esa ciudad. Te escuchamos, Steven. Saludos amigos de Noticiero Hechos en El Salvador. Hoy iniciamos las noticias de Los Ángeles, California, contándoles que hoy se dio a conocer una nueva manera de ayuda para todas aquellas familias que viven en Los Ángeles que están sufriendo por esta crisis del COVID-19. Y esta ayuda va a ser conocida o es conocida ya como la Angelino Card o la tarjeta para los angelinos. Esta es una ayuda que el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha puesto a la disposición para las personas que ya se encontraban en un estado de pobreza mucho antes de que la emergencia generada por el COVID-19 empezara. Esta ayuda estará disponible únicamente en la página web que se ha habilitado para poder llenar un formulario y ver si las personas van a poder aplicar o no. Otra de las cosas que vale la pena mencionar es que para esta ayuda también podrán aplicar aquellas personas que aún no tienen un estatus migratorio dentro de esta nación norteamericana. Los únicos requisitos que se están pidiendo hasta el momento son 3. El número 1, que la residencia de las personas solicitantes sea dentro del área de la ciudad de Los Ángeles. La número 2 es que los ingresos obtenidos antes de la pandemia sean inferiores a la línea federal de pobreza. Y la número 3 es que los hogares hayan caído en extrema pobreza en un 50% o más durante este periodo de crisis. Solamente 3 días para que las personas puedan aplicar a esta ayuda que el gobierno de la ciudad de Los Ángeles va a estar brindando. Hasta aquí mi reporte desde esta ciudad angelina en el estado de California. Informó para Noticiero Hechos en El Salvador, Steven Carter. Bien, gracias a Steven por la información desde la ciudad de Los Ángeles, allá en los Estados Unidos. Sabemos que en California pues hay una situación un tanto emergente también para muchas personas que no están trabajando debido a la emergencia, debido a la pandemia. Esto es parte de lo que teníamos en este recorrido por diferentes países con información sobre coronavirus. Así nosotros vamos a una nueva pausa comercial, pero en breve regresamos. Llegamos al final de esta entrega informativa. Les deseamos que tengan una buena noche. Hasta mañana.